Andrea Guaya, soy la directora regional de MGI Worldwide y AI para América Latina. Es un gusto para mí saludarlos desde Uruguay y darles la bienvenida a este evento en torno a un tema de tanto interés actualmente demostrado por los más de 2.600 participantes que se han registrado para ser parte de este evento, de enorme interés para clientes, profesionales y la comunidad de negocios en general. La presentación dará comienzo con Oscar Antonio Chile Villalta de MGI Chile Monroy Asociados en Guatemala, quien va a explicar qué son las criptomonedas y el Bitcoin. En segundo lugar, participará José David Avelar de MGI Avelar Asociados El Salvador, que tendrá a su cargo participará Ricardo Ruiz de MGI LT Accountant en República Dominicana, que desarrollará el tratamiento de las normas internacionales de información financiera de las criptomonedas, y finalizará Oscar Chile Monroy de MGI Chile Monroy Asociados en Guatemala con el tema de implicaciones legales, fiscales y contables de la ley Bitcoin. Damos comienzo entonces, le cedo la palabra a Oscar Antonio. Muchas gracias. Vamos a regresar rápidamente explicando aquí qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es una unidad de intercambio, ¿sí?, válida, que tiene respaldo económico detrás de ella, pero cuyo respaldo económico no es otorgado por un banco del sistema, sino que es otorgado por una serie de usuarios, como ya más adelante lo vamos a ver descrito de mejor manera. Si nosotros nos enfocamos en una criptomoneda, tenemos que hacer de cuenta que la reina de las criptomonedas es el Bitcoin. De allí la importancia de que el día de hoy nosotros expongamos acerca de esta criptomoneda. Además, claro que la República de El Salvador acaba de convertirse en el primer país del mundo que reconoce el Bitcoin como una moneda de curso legal. Muy bien, dando avance en la presentación, nosotros tenemos aquí que el Bitcoin fue creado como consecuencia de la crisis financiera que ocurrió en el año 2008. ¿Qué ocurrió en el año 2008? Pues la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos de Norteamérica explotó. Varios bancos del sistema se dieron en quiebra, por así decirlo, quebraron, y eso generó que los usuarios finales, es decir, las personas como nosotros que tienen cuentas en los bancos del sistema, se comenzasen a preguntar qué ocurriría si el día de mañana el banco en el que yo tengo depositada mi confianza monetaria quiebra. ¿Qué pasaría con mi dinero? Entonces surgen todas estas preguntas de qué ocurriría con nuestro dinero. Muy bien, a grandes rasgos tendríamos que nosotros entrar en un proceso legal bastante desgastante y posiblemente que nos tardaría muchos años, y nosotros no podríamos a grandes rasgos recuperar nuestro dinero de forma tan rápida o efectiva. Muy bien, entonces eso llevó a que precisamente como consecuencia de la crisis económica que estábamos comentando del año 2008, se comenzaron a preguntar qué pasa si mi banco quiebra. Entonces ocurre una alternativa gracias a las tecnologías de ese entonces y se crea una criptomoneda, una moneda que es válida cuando los usuarios que la utilizan comienzan a darle validez en transacciones. Bitcoin es presentado en un papel de estudio en el año 2009. Entonces, en ese año, el mundo ve nacer por primera vez a la criptomoneda denominada Bitcoin. ¿Qué fue? Por pura curiosidad les comento, ¿qué fue lo primero que se compró o qué fue lo que le dio validez al Bitcoin? Porque yo puedo tener una moneda, pero si esta moneda que yo tengo no es reconocida por otra persona, otro usuario, como válida para una transacción económica, es decir, yo te vendo y te compro algo por determinado valor en cierta moneda, entonces lo que le dio por primera vez validez económica al Bitcoin fue una operación que se hizo para comprar comida rápida precisamente. Lo primero que se compró en la historia de las criptomonedas fueron 2 pizzas por un valor de 10,000 unidades de Bitcoin. Eso ocurrió en el 2010 y fue la primera transacción que ocurrió en la historia de las criptomonedas y fue la primera que le dio validez económica al Bitcoin. En ese entonces, como estaba comenzando, esa transacción
que hoy en día quizá equivaldría a $20 por las 2 pizzas que pagaríamos hoy por hoy en el año 2021, en ese entonces se pagaron 10.000 unidades de Bitcoin. ¿Por qué es importante hacer referencia a esta situación, a este precio? Por lo siguiente, resulta que hoy por hoy, año 2021, un Bitcoin en el mercado se está cotizando en 33.255.50 dólares por unidad. Una sola unidad de Bitcoin, estamos hablando de 33.255.50 dólares por una unidad. La transacción que se hizo para comprar las pizzas, y ahora vamos a ver la importancia, no fue de una unidad, fue de 10.000 unidades. Lo cual, para entender nosotros cómo ha crecido esta criptomoneda, tendríamos que hacer la matemática. 10.000 por 33.255.50. ¿A cuánto entonces equivaldrían los 10.000 bitcoins que fueron intercambiados por esa única transacción? Ok, como vemos, este mercado es bastante fluctuante. Lo que antes prácticamente no valía nada, hoy en día por unidad está costando 33.255 dólares. Vemos nosotros un gran cambio ahí en la fluctuación del mercado. Los días anteriores Bitcoin había estado a la baja, llegando a un precio incluso por ahí de los 31.000 dólares, es decir, 2.000 dólares menos de lo que hoy en la mañana está valiendo. Muy bien, a todo esto, si nosotros quisiéramos tener Bitcoins, ¿cómo nosotros almacenaríamos este dinero? Pues como ya les indiqué, este dinero no se almacena en ningún banco del sistema que es respaldado por un banco central. En el caso de Estados Unidos, tenemos nosotros el monopolio de la moneda que emana directamente de la Reserva Federal. Sin embargo, Bitcoin no tiene ninguna centralización. Por lo tanto, para un usuario final como nosotros poder tener esta criptomoneda, tendría que necesariamente contar con una cosa que se denomina wallet. Les digo una cosa porque como todo esto es informático, un wallet vendría siendo el equivalente a una billetera como nosotros la conocemos tal cual. Una billetera en la que tú almacenas tu dinero en efectivo o tus tarjetas de crédito, débito, etc. Pues un wallet es una billetera electrónica que, además de ello, tiene la ventaja de que nos brinda anonimato. ¿Cómo está eso? El wallet es una billetera electrónica en la que se depositan criptomonedas, Bitcoin en este caso, que tiene un número de serie, es decir, la billetera tiene una denominación, pero se puede conocer la denominación de la billetera, más no el propietario de la billetera. Entonces, si yo quiero comprar de A a B, la transacción quedará registrada entre la billetera A y la billetera B, pero no sabremos quiénes fueron los propietarios que intervinieron en ambas direcciones, en ambas vías. Es decir, yo no sé quién fue A, la persona que está detrás de esa billetera, y no sé quién es B, la otra persona que está al otro lado de la transacción. De tal cuenta, las criptomonedas brindan un anonimato. Bien, el Bitcoin fue creado por no se sabe si realmente existe esta persona o es un grupo de personas con un seudónimo, Satoshi Nakamoto. Pongo esta palabra Satoshi en mayúsculas porque es importante y más adelante vamos a ver por qué. Muy bien, para comenzar un poquito más a profundizar en el tema de Bitcoin, Bitcoin nos permite, como hemos visto, hacer transacciones que cuentan con, entre muchas otras, 3 características que a mi parecer son indispensables. Transacciones que son seguras, transacciones que son privadas y que no necesitan de intermediarios. Si hoy por hoy yo cuento con una cuenta de banco en cualquier banco del sistema, ¿qué ocurre? Cuando yo emano de mi cuenta dinero a otra persona, ya bien sea a través de una transferencia electrónica, esa transferencia no solamente llega de A a B, sino que tiene que pasar por la aprobación de un banco del sistema, es decir, de un intermediario que valide la transacción y la genere. Mientras que en Bitcoin y en las criptomonedas este tercero no existe. Por eso se dice que Bitcoin es descentralizado. Tiene la gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque al ser descentralizado no existe un ente o servidor central que tenga control o del que dependa
el ecosistema de la misma. Como les comentaba, en el caso de los dólares en Estados Unidos, el monopolio de la moneda lo tiene la Reserva Federal. Quien da respaldo al curso legal de la moneda es la Reserva Federal y los bancos del sistema juegan en base a esas reglas. Por poner otro ejemplo, en Latinoamérica serían los bancos centrales de cada uno de los países quienes ponen las reglas del juego, e incluso los bancos del sistema responderían ante esta monopolización de la moneda. En las criptomonedas, como bien les he dicho, no ocurre semejante cosa. Entonces, un wallet, una billetera electrónica, le pertenece exclusivamente al poseedor de la misma, nadie más puede acceder a ella, nadie más te la puede bloquear y nadie puede restringir su uso. ¿Por qué es importante mencionar esto? A diferencia de las monedas de curso legal, cualquiera sea la moneda de la que nosotros hablemos, tenemos nosotros un riesgo, y es que las monedas toda vez se encuentran depositadas nuestra confianza monetaria en un banco del sistema, el banco del sistema puede responder ante la orden de un juez competente respecto del embargo de cuentas. Si yo, por determinado caso, estoy llevando un proceso legal y un juez dictamina que se embargue mi cuenta, yo no podré disponer del dinero que yo tengo depositado en ella toda vez la cuenta es parte de un banco del sistema que responde al monopolio de la moneda. Por el contrario, la billetera electrónica donde yo tengo depositado Bitcoin, un juez nunca la podrá confiscar, nunca la podrá embargar y mi dinero siempre va a poder ser líquido y exigible, por supuesto, con validez económica. ¿Por qué? Porque existe el anonimato detrás de las billeteras. Así que para entender un poquito más estas reglas del juego, ¿cómo funciona Bitcoin? En primer lugar, es necesario entender que Bitcoin se limita a un máximo existencial de unidades, que no puede pasar bajo ninguna circunstancia las 21 millones de unidades. Es decir, el día que lleguemos nosotros a tener en el mercado 21 millones de Bitcoin, no podrá generarse ni un solo Bitcoin más. A diferencia de las monedas de curso legal que cuentan con el respaldo de un banco central, que se imprimen cada vez que se necesita. Por poner un ejemplo claro, en los Estados Unidos, desde que Estados Unidos salió del patrón oro, ¿qué es lo que ocurrió? La Reserva Federal adquirió monopolio absoluto de la moneda y puede imprimir dólares que realmente no cuentan con un respaldo tal cual, ya que no se encuentran con el patrón oro. Y estos dólares se pueden imprimir de forma ilimitada y cada vez que existe crisis económica se imprimen más dólares. ¿Por qué razón? Para intentar, de cierta manera, combatir lo que se conoce como inflación. Se imprimen más dólares para que la inflación se detenga. Entonces, en las criptomonedas, en el Bitcoin precisamente, al existir un límite de 21 millones de unidades, no puede existir la inflación, porque no se podrán generar más Bitcoins jamás. Entonces, se ataca de ese punto la inflación. Otra cosa importante es que el Bitcoin tiene respaldo no a través de un banco del sistema, sino a través de un sistema peer-to-peer, de persona a persona, que se abrevia P2P. P2P. Muy bien. Para poder entender esto, a grandes rasgos, tenemos que entender nuevamente o repasar cómo funciona la moneda tal como la conocemos. La moneda como la conocemos hoy en día, una moneda de curso legal, existe ya que hay una privatización, una monopolización de la moneda y una centralización de la misma. Muy bien, lo explico de mejor manera con el gráfico que ustedes tienen en su pantalla. Es un punto amarillo, el cual tiene el monopolio de todas las transacciones que se generan alrededor del mismo. Mientras que en Bitcoin no es así. Pero alguien podrá preguntar acá, ¿qué ocurre si Bitcoin está en el Internet? ¿Y qué pasa si el Internet se cae? Por poner un ejemplo, ¿qué pasa si Facebook se cae? ¿Qué pasa si Google se cae o si YouTube se cae? Pues lo hemos escuchado muchas veces. Facebook tuvo una caída que duró 5 horas. ¿Por qué ocurre esto? Porque Facebook, al igual que la mayoría de plataformas en Internet, funcionan como una moneda de curso legal, en el punto de que todas las transacciones digitales que ocurren llegan a un servidor central, y si el servidor central falla, toda la red de conexiones también fallará.
Por el contrario, en Bitcoin esto no ocurre gracias al sistema de persona a persona. Este sistema permite que no exista un ente o un servidor central del que depende el ecosistema. Como no existe un banco central, lo que existen son muchas personas conectadas a una red. Muchas personas que al estar conectadas dan validez al ecosistema y hacen que las transacciones tengan validez. ¿Cómo nosotros sabemos que estas tienen validez? Gracias a un sistema que se llama blockchain, del cual hablaremos ya en breve. Muy bien, entonces, si no existe un emisor de Bitcoin, ¿cómo se crea Bitcoin? Ya dijimos nosotros que en una moneda de curso legal es el banco central quien tiene el monopolio e imprime moneda. En Bitcoin, al no existir un monopolio, la moneda sí se crea, pero a través de algo denominado minería. ¿Qué es la minería? Así como en la antigüedad, yo digo antigüedad, en 1920 más o menos, existió la fiebre del oro. ¿Qué ocurría en la fiebre del oro? Las personas iban a los ríos e intentaban colar las piedras que ahí habían para buscar pepitas de oro. Las pepitas de oro luego las fundían en lingotes y ya tenían ellos un producto final. Bueno, la minería en Bitcoin viene siendo muy similar al concepto. ¿Qué ocurre? Una computadora tiene que resolver un algoritmo matemático. Al resolver el algoritmo matemático, da validez a una transacción o a múltiples transacciones en Bitcoin. Y como consecuencia de dar validez a las transacciones, se crea una recompensa para la persona que está minando. Nuevamente, yo, Oscar, quiero minar Bitcoins. Entonces yo instalo un programa en mi computadora y hago que mi computadora resuelva ciertos cálculos matemáticos para poder dar validez a transacciones reales que están ocurriendo en Bitcoin. Al yo terminar de resolver los algoritmos y dar validez a las transacciones, soy recompensado con un porcentaje en Bitcoins. Muy bien. Entonces, eso se pone interesante cuando yo tengo más computadoras resolviendo más algoritmos porque tengo más recompensas. Y estas computadoras que validan transacciones en Bitcoin, lo que hacen es registrarlas en una especie de libreta electrónica, la cual se llama blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es un libro público que cualquier persona puede leer, cualquier persona puede verlo si tiene el programa en su computadora, donde se registra cada una de las transacciones realizadas en Bitcoin. Entonces yo puedo ver desde la primera transacción que se hizo con las pizzas que mencionaba en un principio hasta la última que se está haciendo en este momento. Todo está literalmente de acceso público y cualquier persona puede verlo. ¿Qué ocurre? Que el Bitcoin, al estar a través de un sistema peer-to-peer, de persona a persona, son muchas las personas que forman esta cadena de blockchain minando, dando validez a las transacciones y registrándolas en esta especie de libreta electrónica. Entonces, para resumir un poquito, Bitcoin se genera a través de la minería. Los mineros que ganan al minar Bitcoins, pues son recompensados con una pequeña fracción de Bitcoin. Esto es importante mencionarlo porque yo escuchaba en anteriores ocasiones cuando se aprobó la ley en El Salvador que una persona decía, si un Bitcoin está costando arriba de $30,000, ¿cómo se supone que yo, un usuario final, voy a ir a comprar pupusas con un Bitcoin? Si un solo Bitcoin cuesta $30,000. Bueno, pues para ello en el mundo de Bitcoin existen los denominados satoshis, del nombre del creador, ¿ok? Entonces los satoshis lo que tienen o lo que son es la unidad mínima en la que se puede fragmentar un Bitcoin. ¿Cómo está eso? Para poderlo entender. Muy bien. Así como el dólar, la cantidad mínima en la que el dólar se puede fragmentar es en 1 centavo de dólar. Es decir, 1 centavo de dólar es la unidad mínima económica en la que se puede fragmentar la moneda. De igual manera, un Bitcoin se puede fragmentar al equivalente de 1 centavo, por así decirlo, que vendría siendo el denominado Satoshi. Entonces, un Satoshi es un Bitcoin que fragmentado equivale a 100 millones de Satoshis.
que expresado a la inversa vendría siendo un satoshi equivale a 0,000000001 Bitcoin. Entonces, ya para nosotros poder hacer una transacción, únicamente tendríamos que ver la cantidad de satoshis que tenemos nosotros en nuestra wallet, en nuestra billetera electrónica, o simplemente ir a Google y colocar ahí tipo de cambio $100 a Bitcoin, y pues te va a hacer la transacción inmediatamente, el equivalente, para que tú tengas ya una idea de a cuántos satoshis tendrías tú a cambio de $100, por poner el ejemplo. Así que a grandes rasgos, estimados amigos y amigas, esto vendría siendo el Bitcoin y las criptomonedas. Claro está que este mundo es bastante más amplio de lo que nosotros tenemos aquí el día de hoy. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un breve resumen que abre paso a nuestro siguiente expositor el día de hoy, quien ya entrará a compartir con nosotros acerca de la ley Bitcoin que ya está operando en la República de El Salvador. Así que de mi parte esto es todo. Doy la palabra entonces a nuestro siguiente expositor, José David Avelar, quien es precisamente de El Salvador y quien estará compartiendo con nosotros acerca de la denominada ley Bitcoin ya aprobada en El Salvador. José David, te cedo la palabra, es un gusto estar contigo el día de hoy. Gracias, Oscar. Gusto en saludarlos a todos, y pocas veces se tiene el honor de estar conversando con una audiencia tan amplia de colegas, trabajadores de empresas, auditores y todas las personas interesadas en esta nueva figura. Por mi parte voy a hacerles un análisis muy breve de la ley Bitcoin que ha recientemente aprobado El Salvador. La aprobó el día 8 de junio y fue publicada el día 9 de junio y tiene un plazo para entrar en vigencia de 90 días. Esto es, el 7 de septiembre vencen los 90 días. Entre los considerandos o motivación para implementar la ley que expresó la Asamblea Legislativa de El Salvador, hago referencia a dos. Menciona que el 70% de la población no tiene acceso a servicios financieros, de manera que con esta ley pretende ser más inclusivo en materia financiera. Ese es dos de los considerandos que menciona. Y como método de exposición, dado el corto tiempo que tenemos para hacer el análisis, voy a plantear preguntas a efecto que ustedes me ayuden con su atención y verán que las vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. Las leeré en el sentido de la aguja del reloj. Dice, ¿en qué moneda se llevará la contabilidad y registros especiales? ¿Cómo se establece el tipo de cambio? ¿Las obligaciones contraídas previas a la ley pueden pagarse en Bitcoin? ¿Será obligatorio consignar el precio en Bitcoin en los productos? ¿Hechos generadores e impuestos que pueden ocurrir del uso de esta moneda? ¿Afectará para determinar las bases imponibles e impuestos? Continúo. ¿Podremos pagar cualquier obligación tributaria con Bitcoin? ¿El uso del Bitcoin es obligatorio para todos o existen personas excluidas? ¿Tendrá algún efecto en la elaboración de estudios de precio de transferencia? Y yo diría en los estados financieros. ¿Está regulada la conversión a dólares de manera inmediata? ¿Podrá la administración tributaria pagar cualquier devolución tributaria en Bitcoins? ¿Cómo se documentarán los costos y gastos? ¿Se establecen sanciones por la no aplicación de la ley? Bien, con esas preguntas y en la medida que vaya desarrollando la ley, trataré de responderlas. Inicio con el capítulo 1.
Vean, en el primer inciso, el primer artículo, perdón, el legislador establece o regula el Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio. ¿Qué significa poder liberatorio? ¿Qué significa poder liberatorio? Significa que tiene capacidad de extinguir obligaciones, como cualquier otra moneda. Tiene poder liberatorio, es decir, capacidad de extinguir obligaciones. Y dice ilimitado a cualquier transacción, a cualquier título, que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, realicen. Bien, vamos a detenernos un momentito en esta parte. Menciona las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. En el texto se advierte que no hace referencia a instituciones jurídicas que en nuestra legislación son reconocidas como contribuyentes de manera independientes. Por ejemplo, un fideicomiso no es una persona. Una unión de personas no es una persona. Una sucesión no es una persona. Son identificadas de manera independiente en nuestra legislación. Entonces, me quedo particularmente con el fideicomiso. No encajaría en esas definiciones cuando dice personas naturales o jurídicas, por cuanto, como ya he mencionado, no tienen las características de personas, sino más bien son contratos mediante el cual una persona aporta su patrimonio a efecto de que haya un fiduciario que lo administre y habrá un fideicomisario o el beneficiario del fideicomiso. En el inciso segundo menciona, lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Integración Monetaria. Para los amigos que no son salvadoreños, seguramente están enterados que nosotros tenemos de circulación el dólar y que eso tiene fundamento en una legislación que se llama Ley de Integración Monetaria. Lo que quiere decir aquí el texto es que no va a afectar la libre circulación del dólar, la implementación del Bitcoin como moneda legal. Es decir, van a coexistir. Sin embargo, existe una disposición que la vamos a mencionar más adelante, que establece que en caso de existir contradicción con otra normativa, prevalecerá esta ley. Es decir, le está dando un carácter de ley especial, que en derecho significa una ley especial, prevalece sobre una ley general y al ser esta también más reciente. En el artículo 2 menciona el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos, en adelante dólar, se establecerá libremente por el mercado. Para efectos tributarios, amigos y amigas, esto tiene una connotación bien relevante, en el sentido que en el momento que se haga la transacción, yo tengo que disponer, obviamente, de un tipo de cambio. Ese lo voy a tomar del mercado, a cómo está el precio de la transacción, y a ese monto se van a definir las bases imponibles para efecto de impuesto de renta, de IVA y todos los hechos generadores. Es decir, si yo vendo el equivalente de $100 y recibo Bitcoin, yo tengo que cuantificar ese Bitcoin a ese precio en ese momento que estoy haciendo la transacción, y luego mi contabilidad, como veremos más adelante, la voy a registrar en dólares. Entonces, esto nos plantea un reto que no es simplemente el momento, sino que deberé tener un récord de cómo hice la transacción para efecto de demostrar que mis registros responden a esa realidad en ese momento, para efecto de los hechos generadores. Vean, esto es especialmente importante en los hechos generadores que graban manifestaciones instantáneas de capacidad económica, como lo es el IVA. El IVA graba esa capacidad por ser un tributo objetivo, graba esa capacidad instantánea. Ya no cuenta cómo estaba ayer, cómo estará dentro de 15 días,
sino que la base imponible se definirá en el momento que se hace la transacción. Luego en el artículo 3 menciona que el precio podrá ser expresado en Bitcoin. Una pregunta que es natural hacerse, y yo tendré que pegar los precios, por decirlo de una manera coloquial, en el producto en Bitcoin. Entonces, en esta disposición es bien importante ver el wording que usa el legislador. Menciona la palabra podrá, podrá. Entonces, es facultativo, no usa una palabra imperativa. O sea, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, pero en realidad lo que está diciendo el artículo es que habrá siempre una forma de convertirlo en su momento de la operación, pero respecto a consignar ese precio en los productos, pues no me está dando la obligación. No me está dando la obligación. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo no hacerlo? Ahí entra en juego otras disposiciones. El caso nuestro, la Ley de Protección al Consumidor, que plantea que el consumidor debe tener a la vista los precios, pero vean, sería un tanto difícil con lo rápido que cambian los precios en Bitcoin, establecerle un valor o estar rebilletando un producto para cambiarlo. Pues del texto de la disposición no vemos que tengamos esa obligación. Esa lo podemos cumplir planteando el precio en dólar por el texto que no me establece una palabra imperativa. En el artículo 4 dice, todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Es bien importante porque han surgido preguntas, porque la doctrina establece que la palabra tributo es género y que existen tres clases de tributo, tres especies de tributo, los impuestos, contribuciones especiales y las tasas. Pues en este caso, en realidad la palabra contribuciones es la que está utilizando como género y nuestra Constitución en el artículo 131, numeral 6, dice que la Asamblea Legislativa tiene facultades para establecer impuestos, tasas y demás contribuciones, lo cual da la pauta que el género que ocupa en nuestra Constitución es la palabra contribuciones, que es bien amplia, es bien amplia. Entonces, cuando nosotros decimos todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin, ¿será que puedo ir al Ministerio de Hacienda a pagar mis impuestos en Bitcoin, el IVA, los impuestos específicos a valores, el impuesto sobre la renta? Pues la respuesta es sí, sí se puede. ¿Será que puedo ir a pagar a una municipalidad los impuestos municipales? La respuesta es sí se puede. Y luego eso ha puesto un poco generado un poco de presión en el entorno local por la amplitud de la disposición, ya que no hay ninguna restricción. Pero ese es el alcance del texto, ¿verdad? Sí podemos hacer los pagos. En el numeral 5 dice, los intercambios en Bitcoin, en el artículo 5, perdón, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Bien, me voy a detener en esta disposición porque pueden ocurrir tres formas de hacer operaciones con Bitcoin. Una es que yo la ocupe la recibo como una moneda y luego el Estado va a crear un mecanismo como convertirla de inmediato a dólar, así está previsto en la norma, ya lo vamos a comentar. Y simplemente lo tomo como una forma de cambio, lo convierto a dólar y es poca la probabilidad que siendo en el mismo día sufra un incremento, una disminución. Pero si fuera el caso, si yo al convertirlo tengo ganancia, dado que la ocupo para el día a día de las operaciones, esa renta sería ordinaria, no se enmarca en los
elementos que definen una ganancia de capital, que ya se los voy a comentar. De igual forma, sí pierdo en el día a día de las operaciones, pero una pérdida realizada. No es que recibí la moneda y luego bajo de precio, sino que cuando la uso y ya materializo la pérdida, en mi opinión, esa sería también deducible, y porque es una pérdida que estoy teniendo en el día a día, en mi operación normal. Y aunque antes de la interpretación auténtica del artículo 28 a la ley de impuestos sobre la renta podía dar alguna dificultad, pero aún así, sin esa interpretación auténtica, se enmarcaba como deducible, era posible enmarcarla en el día a día, pero actualmente con la interpretación auténtica del artículo 28, que es en las mermas que se puedan tener o pérdidas, habla de varios conceptos, habla de mermas, pérdidas, en el giro normal de la empresa, podríamos apoyarnos en esa disposición y todo el marco legal de impuestos sobre la renta, justificar que pueda ser deducible esa pérdida. Ahora bien, eso es en el día a día, pero podría ser que una persona decida quedarse con Bitcoin y también dedicarse a comprar y a vender Bitcoin. Vean que nos estamos metiendo en otro tipo de operación. Bueno, si se dedica a comprar y a vender Bitcoin, esa ganancia o esa pérdida, me quedo con la ganancia, no la puedo enmarcar en ganancia de capital. No la puedo enmarcar en ganancia de capital, sino que, y la pérdida realizada tampoco la puedo enmarcar en pérdida de capital. Están relacionadas con la operación propiamente de pérdida en ese bien que estoy transando. Entonces, si me dedico a eso, eso ya no lo resuelvo con la ley Bitcoin, eso lo resuelvo con la ley de impuestos sobre la renta, porque la disposición solo abordó la ganancia de capital, pero no me inhibe en absoluto en la aplicación del resto de legislación. Entonces, si me dedico a comprar y a vender, pues tendré una actividad adicional y que tendrá su tratamiento en el marco de la ley de impuestos sobre la renta. Ahora bien, con el caso de la ganancia de capital, imaginémonos que alguien compró de las Bitcoin que decía Oscar en aquel entonces, ¿verdad? Y actualmente va a tener $35,000 de ganancia. Está clarísimo que si guardó esas Bitcoin desde ese entonces a la fecha, tendría una ganancia de capital, y esa ganancia de capital en el marco de esta disposición, pues no estaría grabado. Hay un detallito aquí que hay que cuidarlo. En el caso de la ley de impuestos sobre la renta, yo puedo tener una ganancia de capital y realizarla en un plazo de menos de 12 meses. Si fuera ese el caso, la ley de renta me manda a tratarla como renta ordinaria, a tasarla como renta ordinaria, pero no es que deje de ser ganancia de capital, ¿verdad? Ha sido ganancia de capital, pero me manda a tasarla como renta ordinaria, porque la ganancia de capital está determinada por el ánimo. Yo compré un bien y compré un carro, me voy a dar el ejemplo del carro, compré un carro en enero y ya me convencí que no me gusta y hoy en junio lo vendo, pero yo no me dedico a comprar carros, yo me dedico a otra cosa. Ahora, pero como la estoy vendiendo en menos de 12 meses, sí es ganancia de capital porque yo no me dedico de manera ordinaria a vender carros, pero esa ganancia renta me manda a que la grave con tasa ordinaria. Vean qué interesante, este artículo no hace la salvedad y esta ley prevalece sobre el contenido de la ley de impuestos sobre la renta. De manera que debemos estar bien cuidadosos cuando asesoramos o hacemos una declaración considerando este tipo de operaciones. Ahora, puede ser también la otra persona que se dedica, como comentábamos, que se dedica a invertir y dice, voy a especular, voy a ver cómo me va con el precio y voy a guardarlos. Bueno, ahí tendrá su efecto para bien o para mal, ¿verdad? Esa persona es que está enmarcada en ese artículo 5.
y también es extensiva a cualquier otra moneda, no se limitó al Bitcoin. Aquí me parece que la idea era darles un tratamiento igual a todas las monedas y de igual forma si tengo ganancia de capital en la venta de otra moneda. Interesante que le hago una disposición especial acá para efecto de ganancia de capital. En el artículo 6 menciona, para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Es decir, en el momento que ocurren las transacciones, yo tengo que tomar de referencia el tipo de cambio que hay entre Bitcoin y dólar y con eso, pues, registrar mi contabilidad. Vean todo lo que me va a afectar. En mi contabilidad queda de referencia el tipo de cambio en su momento. Ah, bueno, ¿qué otras implicaciones tiene esto? Además de la parte contable, que cómo me va a afectar a los estados financieros, las bases imponibles, por supuesto, que las bases imponibles se me van a afectar. Si yo hago estudio de precio de transferencia y si he hecho operaciones con mis partes relacionadas y con mis partes independientes en Bitcoin, por supuesto que yo tengo que considerar si los precios a que se consideró el tipo de cambio fue a precio de mercado. Vean que tenemos un trabajo adicional. Tenemos que validar esa data entre partes relacionadas si se ha utilizado los precios precios de intercambio entre las monedas a precio de mercado, porque ahí puede haber un diferencial y una necesidad de hacer un ajuste. En el caso de IVA, mencionábamos que si yo vendo Bitcoin, voy a tener una consecuencia tributaria. Puedo ganar, puedo perder. Si yo recibí Bitcoin y luego la ocupo para pagarle a mis proveedores, podrá tener una consecuencia, ganar o perder. Pero si me quedo solo con la parte de transferir una Bitcoin y me voy a dedicar a venderla, es distinto a que si yo pago en Bitcoin o recibo en Bitcoin, porque la documentación que voy a recibir, obviamente si yo vendo, yo voy a emitir un comprobante de crédito fiscal o una factura, estoy hablando con la legislación salvadoreña, voy a emitir un comprobante de crédito fiscal o una factura según sea el caso. Y ahí va a quedar registrada la operación. Pero si yo me quedo con la Bitcoin, el diferencial positivo o negativo lo voy a ver cuando la use. Ahí voy a realizar si gané o perdí en la operación anterior. Entonces, por sí misma, la operación de compra y venta ya está regulada el documento. Si yo voy a comprar, yo voy a dar Bitcoin y yo voy a recibir un comprobante de crédito fiscal. Está claro que en el comprobante de crédito fiscal, dado que lo voy a convertir en dólar, ahí va a quedar la expresión, digamos, monetaria también del Bitcoin traducido en dólar. Ahí va a estar la cuantificación, del Bitcoin traducido en dólares. Eso van a ser mis documentos de respaldo. Pero cuando yo venda Bitcoin de manera independiente, ahí entramos en un pequeño vasillito, es que el artículo 107 del Código Tributario, en el primer inciso, establece la obligación para documentar de emisión de comprobantes de crédito fiscal o facturas y menciona por transferencia de bienes muebles corporales y prestación de servicios. Nótese que esa disposición dice transferencia de bienes muebles corporales. Y en el mismo artículo establece que los documentos a que se refiere ese artículo servirán para documentar otros hechos generadores de otros tributos. Entonces, no está clara la obligación de emitir una factura o un comprobante de crédito fiscal. Yo podría decir que está fuera de esa obligación, de manera que vender el Bitcoin por su naturaleza de ser inmaterial es un intangible que no está regulado en la ley del IVA. ¿Se acuerdan que
el modelo del IVA es transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Y particularmente en nuestra legislación está regulado claramente en el artículo 4, que dice, hecho generador, la transferencia de bienes muebles corporales. Entonces, la Bitcoin, si tomamos la legislación civil, sí es un bien mueble, pero no es corporal. Entonces, no está en el alcance de la ley del IVA. Por lo tanto, las ventas de Bitcoin no estarían grabadas para efecto de IVA. No, no así, no debe confundirse. El hecho generador, cuando sirve como moneda pura de que estoy comprando o vendiendo, porque es la compra y la venta de esos bienes o servicios lo que está grabado. Pero si vendo Bitcoin de manera independiente, solo que me estoy dedicando a comprar y a vender, esa operación, por ser intangible, no está grabado con IVA. Esta precisión hay que hacerla. Y en cuanto a documentos, no se ve que sería ideal que haya una forma como documentarlo, y eso, pues, en la aplicación de la reglamentación que está pendiente por ser emitida, esperamos que venga algo como seguir estos récords, ¿verdad? De igual forma, si es posible que alguien se dedique a comprar y a vender Bitcoin, y seguramente están pensando en la NIC 2, que esto puede ser manejado como inventario, ya nuestro amigo lo va a continuar en el desarrollo, verán que va a ser necesario llevar un control de las entradas y salidas de esto. Para eso no están creadas nuestra legislación. Recuerden que tenemos nuestro código tributario en el artículo 142, y no está desarrollado por ser tan notorio, ¿verdad? Entonces, si las autoridades quieren un control de estos bienes, pues tendrán que desarrollar más disposiciones legales. Ok, decíamos que para fines contables se utilizará el dólar. Luego, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pagos, cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y servicio. Vean, quisiera solo retroceder un poquito, que en el artículo 3 dice, todo precio podrá. Vean que está haciendo una palabra que no tiene, lo deja como una posibilidad. Pero acá todo agente económico deberá aceptar la Bitcoin. Entonces, cualquier negocio, y si le es ofrecido el Bitcoin, está obligado a aceptarlo. Por supuesto, este artículo no puede verse de manera aislado. No puede verse de manera aislado. ¿Por qué no puede verse aislado? Porque en el artículo 8 está desarrollado que el Estado va a proveer un mecanismo para que pueda convertir de manera automática e instantánea, dice, de Bitcoin a dólar. Entonces, si esta posibilidad está, el agente está obligado, no puede decir no según la disposición. Y vean, por eso dentro de las preguntas que planteaba, decía, ¿está obligado a aceptarlo o habrán excepciones? Sí hay una excepción, ya lo vamos a comentar, pero como regla general, pues no se puede negarse a recibirlo. Y también, si esto logra penetrar, pues también va a ser una pérdida de oportunidades de hacer negocio para las empresas, ¿verdad? Pero combinando el artículo 7 y el artículo 8, va a haber un mecanismo donde pueda convertirse de manera inmediata al dólar, y con eso pues minimizar el riesgo, por supuesto usando la tecnología, ¿verdad? Y ahí dice, el Estado proveerá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Yo revisando cómo se comportan los agentes económicos y platicando con clientes, ¿verdad?
¿Cómo hace una empresa que esté trabajando en un país donde él siente que la moneda no es estable y que él prefiere tenerlo en dólares? Bueno, la respuesta es inmediatamente la convierte a moneda más fuerte, cualquiera que prefiera, ¿verdad? Dólar, euro. Entonces, si a un agente económico, él dice, yo tengo desconfianza de que esto se vaya a mover, pero si el Estado me está dando una posibilidad, pues yo mejor la cambio, ¿verdad? Y luego tendrá que buscar los mecanismos como, al igual como ocurre en la actualidad, que existen las típicas cuentas captadoras de pagos, y luego se mueve a otras cuentas ya de mayor para otros usos, ¿verdad? Pero normalmente tienen cuentas captadoras y cuentas pagadoras por razones de control. Entonces, las empresas, por lo menos en el país, ya están pensando cómo van a hacer a partir de los lineamientos que dé el Estado para formar pues la wallet y crear esos mecanismos de control para que sus vendedores pues informen a sus clientes cuál es el mecanismo de recibir el pago y eso pues ya no va a tener acceso más personas, van a haber mecanismos de control como actualmente nos imaginamos que así va a ser, como actualmente ocurre con las cuentas bancarias, ¿verdad? Y en el caso de pasarlo inmediatamente a dólar, si es que yo no quiero quedarme especular o si no tengo de inmediato algo que pueda pagar en Bitcoin, ¿verdad? Ese es como el balance que hace la disposición entre la obligación y el artículo 8. Ya, por supuesto, esto está siendo sujeto a otras valoraciones, pero me quedo con el aspecto técnico que menciona y el texto que menciona la disposición. Luego dicen que las limitaciones en funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea de Bitcoin a dólar provistas por el Estado serán especificadas en el reglamento. Bien, falta todavía, está bien reciente la figura y entendemos que hay equipos técnicos desarrollando toda esta normativa que actualmente no es del conocimiento público, pero que va a estar definido las limitaciones y funcionamiento de las alternativas de conversión automática en un reglamento, ¿verdad? Habla de limitaciones y habla de funcionamiento también, ¿verdad? Entonces, ese es como el eje rector que va de redacción, entiendo yo, del reglamento que próximamente seguramente lo van a dar a conocer. Y luego dice, el órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para efecto de aplicación de la presente ley. Van a crear instituciones, van a crear fideicomiso, como ya se mencionó en el artículo 8, que va a haber un mecanismo y ya vamos a comentar algo del fideicomiso. Bien, en el capítulo 2, dice, el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirá la normativa correspondiente dentro del periodo mencionado en el artículo 16 de la presente ley. Bien, el artículo 16 menciona 90 días. Está transcurriendo, apenas fue publicada el 9 de junio, entonces estas dos instituciones han quedado responsables por ley de emitir toda la normativa correspondiente. Y en el artículo 12 menciona que quedan excluidos de la obligación en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a tecnología que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. Bien, entonces, allá en el artículo 7 existe una regla general. Está obligado a recibir a quien se le ofrezca pagar, a quien le ofrezcan pagar con Bitcoin. Y el 12 es la excepción a la regla general. Dice, si usted por razones tecnológicas y dice no tenga acceso a tecnología que permita ejecutar la transacción en Bitcoin, pues no estará obligado. Me parece que en este caso tendrían que desarrollar un poco más de tecnología, cuáles van a ser los parámetros, porque
sí hay una penetración importante, aunque aún, pero esto seguramente lo reglamentarán también. Dice, todas las obligaciones en dinero expresadas, el artículo 13 menciona todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Mire qué interesante. Si yo tomé una obligación antes de la ley, yo puedo llegar y pagar en Bitcoin. Y combinado con el artículo 7, un establecimiento está obligado a recibirme. Yo no estoy obligado, pero quien me vendió sí está obligado a recibirlo. Digamos que deja alguna brecha ahí para que se puedan poner de acuerdo los agentes económicos, pero el espíritu de la que paguen, digamos, las obligaciones anteriores adquiridas en dólares que se puedan pagar con Bitcoin. Deja esa posibilidad. Y en el artículo 13 dice, antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará. Vean qué interesante, dice, antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará a través de la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, la convertibilidad automática. En mi opinión, para que haya un uso ya de la disposición, este requisito es sine qua non para que pueda progresar en la aplicación de la ley. Caso contrario, sería difícil que las personas quieran aceptar el Bitcoin, no obstante la obligación, pero entiendo que sí la va a haber la institucionalidad que va a tener esta función que la contraríe. Esa es la fortaleza que trae la disposición. Y finalmente menciona que entrará en vigencia 90 días después de su publicación, que esto vence los 90 días el 7 de junio. Y eso pues es normal en una sociedad. Les puedo decir que hay una demanda de inconstitucionalidad y hay una iniciativa presentada de derogarla y eso pues es normal en una sociedad. Les puedo decir que hay una demanda de inconstitucionalidad y hay una iniciativa presentada de derogarla. Dado en las correlaciones actuales, pues no veo la posibilidad que ambas puedan tener éxito. Ese es mi punto de vista personal. Ahora, hay aspectos que la normativa sí están bastante compactos y algunos que pueden ser materia de reglamentación y seguramente van a dar los lineamientos. Pero el plazo son 90 días. Ojalá que ya pronto empiece como a darse lineamientos o a dar capacitaciones. Yo lo veo bien corto, los 90 días. En realidad, tanto para el gobierno como para el sector privado en estar listo. Pero hay un tema bien importante. El texto de la ley no plantea sanciones. Eso es bien importante mencionarlo. No plantea sanciones y en realidad, de igual forma, cuando se implementó la ley de integración monetaria, solo había una sanción. Pero eso no quiere decir que el no cumplimiento no sea sancionable. No podemos extrapolar de esa manera, porque si bien el texto no contiene sanciones, pero si un agente económico no acepta la Bitcoin estando obligado, porque él puede crear el mecanismo de cambiarlo inmediatamente a dólar, ¿verdad? Pero sí está en la posibilidad tecnológica, vamos a asumir eso, y no acepta los dólares, no acepta los Bitcoin como moneda. Entonces se pueden activar otros cuerpos legales y ser objeto de sanción. Me refiero a la ley de protección al consumidor. De igual forma, si incumplí no gravar con IVA una operación que realicé de venta de un bien y recibió un pago con Bitcoin y alguien pues pueda sentirse que no lo van a descubrir, pero la administración tributaria tiene
mecanismos para darle seguimiento, o sea, va a ser sancionado no por la operación en Bitcoin, sino que por haber caído en un acto que rebasa la disposición de otro cuerpo legal. Entonces, digamos que ahí hay cierta complementariedad, o no cierta, hay una real complementariedad con otros cuerpos legales, y va evolucionando esto, ¿verdad? Estamos en espera de cómo se pueda ir generando los reglamentos y normativas para hacer fluida la aplicabilidad de esta nueva norma, como ya lo mencionábamos, completamente disruptiva. Por mi parte, eso es lo que les puedo comentar. Continuará mi colega Ricardo Ruiz de República Dominicana a explicar la parte financiera, el tratamiento financiero de las transacciones con Bitcoin. Así que los dejo con Ricardo. Ricardo, te dejo. ¿Tienes micrófono apagado, Ricardo? Disculpen, buenos días. Gracias José David por la presentación y a MGI Chile Monroy por la invitación a participar en esta presentación, esta conversación. Ya pueden ver mi pantalla. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del tema de cómo las criptomonedas pueden ser registradas de acuerdo a las NIF principalmente, básicamente de acuerdo a las NIF. Ya Oscar Antonio en la primera presentación explicó que es una criptomoneda. De estos dos conceptos que yo les estoy colocando aquí, quisiera realmente, si ustedes ven las partes subrayadas, son asuntos que Oscar Antonio explicó específicamente, pero entonces de allí se desprenden ciertos elementos que tienen que ver con el registro contable de las criptomonedas. Específicamente en este caso hablamos del Bitcoin. Por ejemplo, en el primer concepto se habla de que otorga varios derechos al poseedor, que puede tener intereses de propiedad. Perdón, un momento. Puede tener intereses de propiedad, puede servir como un medio de intercambio. El segundo concepto habla de que no tiene una autoridad central de emisión. Juan Antonio explicó esa parte perfectamente, que es una base de datos descentralizada que permite hacer registro y emisión de nuevas unidades. Entonces, esta es, digamos, la definición de las criptomonedas, algunas definiciones, y lo vamos a relacionar con la parte contable, el registro en la contabilidad. Un momento que está congelada la presentación. Entonces, ¿qué principios contables debe usar para el registro de las criptomonedas? En el año 2019, el Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera, el CINIF, generó un documento llamado Tenencia de Criptomonedas. Y después de una serie de consideraciones sobre las características de las criptomonedas, él concluye que podrían aplicar para el registro de ellas la NIC 2, que tiene que ver con inventario, o la NIC 38, que tiene que ver con activos intangibles. Cabe destacar que, por ejemplo, bajo los US GAAP, las normas, los principios generales de contabilidad de los Estados Unidos, por ejemplo, y de Canadá, tampoco hay una normativa relacionada con el registro contable de las criptomonedas, o en este caso que estamos hablando de Bitcoin. Entonces, este papel de trabajo del CINIF establecía que el Bitcoin o la criptomoneda no podía ser considerada efectivo ni equivalente. El comité dice que no cumple con las definiciones de la NIC 7, donde se habla del estado de flujo de efectivo, ni de la NIC 32 sobre la presentación de instrumentos financieros. Establece que no da derecho a obtener efectivo de inmediato y bienes o servicios. Ya Oscar Antonio ha explicado, también José David, desde el punto de vista de la ley, del concepto, cómo es un medio de pago, pero él no te da derecho a obtener
efectivo de inmediato, que es la característica del efectivo. Es un medio de pago inmediato y es un medio de pago con el que tú puedes obtener bienes y servicios de inmediato. En el Bitcoin no puedes, no tiene esa característica, aunque ya están aumentando la cantidad de cajeros automáticos, por ejemplo, que cambian Bitcoin por moneda, pero todavía no es inmediata la operación. Tampoco es aceptado en todas partes como monedas de curso legal, excepto ahora el caso de El Salvador, pero por ejemplo, China está prohibiendo las operaciones con Bitcoin y está prohibiendo el minado, la obtención de Bitcoin. Entonces, eso, como no es aceptado en todas partes, por supuesto, no cumple las definiciones que están en la NIC respecto a este sentido. La NIC 7 también dice que habla de los equivalentes de efectivo, es decir, está bien, el Bitcoin no es efectivo, pero es equivalente de efectivo. Tampoco, porque los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, por ejemplo, bonos quirografarios, certificados de ahorro, colocaciones a plazo fijo, que se convierten en efectivo casi de inmediato. La norma establece menos de 90 días. Y cuando cuando llega el vencimiento de ese certificado de ahorro, por ejemplo, que tú tienes en un banco, el riesgo de pérdida de valor de ese certificado es muy bajo, es prácticamente insignificante. Y como estamos viendo, hemos visto en las últimas semanas, el Bitcoin es muy volátil. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el comportamiento del Bitcoin desde el año 19 hasta el 17, fíjense, un comportamiento muy volátil. Voy a hacer aquí un pequeño salto para mostrarles lo siguiente. Un momento aquí que a veces se pone lento. No me deja mostrarlo. Disculpen aquí un momento que no me está corriendo la... Espérense, por favor, disculpen que está como congelada la imagen. Fíjense que este gráfico que ustedes están viendo en la pantalla en este momento, esa es la cotización del Bitcoin al día de hoy. Ustedes pueden ver junio 25 del 21 y noten la curva de fluctuación desde el año 2013. Después de un periodo de estabilidad, prácticamente una moneda desconocida ha estado oscilando en su presentación. Entonces, en su valor, mejor dicho. Entonces, debido a eso, tampoco cumple las características de efectivo de acuerdo a lo que establecen las NIF. También se puede decir que no es un activo financiero, porque tampoco cumple las definiciones que están en la NIF 9 respecto a instrumentos financieros. No representa efectivo ni derechos sobre capital, no es un contrato que te da derechos a obtener o recibir efectivo u otro instrumento financiero o a darlo. Tampoco es un instrumento de deuda ni de capital, porque no representa derechos sobre una entidad específica. Entonces tampoco podría calificarse como un activo financiero. Entonces, es un activo intangible, es lo que el comité dice que es lo recomendable. ¿Por qué? Porque es un activo sin sustancia física, ya sabemos que lo dice, es identificable, se puede identificar específicamente y es un activo no monetario. ¿Por qué? Identificable porque, bueno, puede ser traspasado, vendido, licenciado, intercambiado, junto con otros activos o con otro pasivo. Entonces, se puede transar, digamos. Ese sería el punto. Esa definición armoniza con la NIC 21, que es el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, que establece que la esencia de un activo no monetario es la ausencia del derecho a recibir una cantidad fija de unidades monetarias. Rápidamente, un ejemplo, si usted compra un edificio o un bien inmueble, compra un edificio hoy por $100,000, usted no tiene garantizado que dentro de 5 años usted va a recibir esa cantidad de efectivo de $100,000. Usted puede recibir más o puede recibir menos, pero no una cantidad fija. Entonces eso lo hace un activo no monetario. Por supuesto, también el activo intangible, la característica del activo intangible es que usted lo puede negociar, usted puede espera beneficios económicos de él, y entonces
hay esa expectativa. Por lo tanto, el Bitcoin también, quien participa en ese mercado, está esperando recibir beneficios económicos. Pero como está sujeto a muchas variaciones en este momento de valor, pues no es un activo monetario, no sería efectivo o otro instrumento financiero convertible en efectivo inmediatamente. Entonces se parece, el Bitcoin se parece, las criptomonedas se parecen a un activo intangible. Entonces, como explicaba Oscar Antonio en la primera presentación, es una forma de dinero digital, no tiene sustancia física, es intangible, por lo que la clasificación más adecuada sería como un activo intangible. Si yo decido, o sea, al registrarlo como activo intangible, ¿qué hago? Pues lo reconozco, la NIC 38 me dice que yo puedo registrarlo de acuerdo al modelo del costo o al modelo de revaluación. Aquí también hay un tema porque la NIC para pymes en la sección 18 solamente tiene establecido para los activos intangibles el modelo de costo. Y entonces, si lo registro por el costo, pues su valor inicial y luego por la amortización y el deterioro que pudiera tener ese activo intangible. Si asumo el modelo de revaluación, entonces lo llevo a un valor revaluado si hay un mercado activo para la criptomoneda. Y sabemos que en este momento hay mercado activo, como les mostré en el gráfico hace un instante, hay un mercado activo de criptomonedas. Y el Bitcoin hay un mercado activo. Si no hubiese un mercado activo de la criptomoneda, entonces tendría que llevarse necesariamente por el método de costo. Entonces, lo que tiene que ver con el reconocimiento y medición posterior, la NIC 38 dice que un aumento por revaluación del activo debe llevarse a otros resultados integrales y acumularse en el patrimonio, y la disminución, si la hubiese en el valor, debe llevarse a los resultados del periodo en curso. Si se va a utilizar el modelo de revaluación, tienes que también revisar la NIC 13 sobre la medición al valor razonable para determinar el valor razonable de la criptomoneda. Entonces, y esa NIC 13 también define lo que es un mercado activo, que es un mercado donde ocurren transacciones de manera suficiente, un volumen suficiente para que se pueda fijar un precio de manera continua. Entonces, es la definición de lo que sería un mercado activo. De manera que estaríamos en presencia de un activo intangible que tiene un mercado activo que se puede transar, que es identificable, y por lo tanto sería recomendable registrarlo contablemente como un activo intangible. Presentarlo en las notas y revelarlo en las notas correspondientes de los estados financieros. Ahora, la otra pregunta ¿es un inventario? También pudiera hacerlo si quien tiene la criptomoneda la utiliza para comerciar con ella. En el caso de un broker, de un corredor, de una casa de bolsa, entonces ellos van a comprar Bitcoin para negociarlo. Es decir, van a jugar con la fluctuación del Bitcoin o de otra criptomoneda, procurando una renta, un beneficio. Entonces, en ese caso, serían tratados los Bitcoin como inventarios y se registraría el costo razonable menos los costos de venta. Básicamente como un inventario. Debe ser la actividad principal del negocio. No se trata de que yo compre unos, como el ejemplo que puso José David hace un momento, cuando compro un carro, pero mi negocio no es comprar y vender carros, sino que compré un carro, no me gustó y después lo vendí. Si mi negocio es que me metí en unos Bitcoin, no me gustó ese mercado y los vendí, pues eso es diferente a que yo me dedique a la compra y venta de criptomonedas, como lo puedo hacer con commodity, con oro, con plata, con una cantidad con papeles, con instrumentos financieros, con bonos, con acciones, etc. Lo que hace un corredor de bolsa. Entonces, ahí en ese caso, el Bitcoin, el criptoactivo, se parece a un inventario y debería ser contabilizado bajo ese concepto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la parte contable. Ahora voy a mencionarles lo que yo he llamado un bonus track, que me parece un tema también interesante y complejo también, que es auditando la criptomoneda. Este es un problema que se le plantea ahora a los auditores, a los amigos auditores en El Salvador. ¿Por qué? Porque muchos de sus clientes, como explicó José David, por ley tienen que aceptar la moneda y se está permitiendo el pago de ella, la cancelación de deudas a través de criptomonedas, del Bitcoin. Entonces, si yo tengo un cliente que tiene Bitcoin en El Salvador, en otro país sería lo mismo, pero en este caso en El Salvador, la novedad, la ambigüedad, aunque ya hay una ley,
la poca guía que hay con relación a las criptomonedas imponen un riesgo adicional para el auditor. Entonces yo como auditor ahora tengo un problema. Bajo las normas internacionales de auditoría, yo tengo que tomar en cuenta varios elementos. Primero, lo que tienen que ver con control de calidad. Como están señalados y puntualizados, si yo no estoy capacitado, si yo no conozco cómo funciona el mercado de las criptomonedas, cómo funcionan las criptomonedas, no las puedo auditar tampoco, no podría auditarlas. Entonces, yo no podría como auditor tomar un compromiso que implica auditar Bitcoin si yo no sé hacerlo, si yo no sé nada acerca de los Bitcoin. Entonces, la auditoría de criptoactivos del Bitcoin requiere tener conocimientos y herramientas especializadas. Hay que conocer de ese mercado. Hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos asociados con la tenencia de criptoactivos. Es un mercado fluctuante, como explicó Oscar Antonio, ahí no se sabe quién está detrás, quién es el propietario del criptoactivo, quién está, cómo sé yo cuál es el seudónimo que me garantiza que mi cliente realmente es el propietario de esa criptomoneda. Entonces yo tengo que evaluar esos riesgos. Se hace bajo seudónimos, como ya mencioné, y el auditor, nosotros pudiéramos no estar en la capacidad de reconocer operaciones que pudieran implicar transacciones ilegales, fraude o lavado de activos u operaciones con partes relacionadas. Entonces, si yo no estoy en capacidad como auditor, como firma, de conocer esos elementos, no podría aceptar un compromiso que implicara la auditoría de Bitcoin. En segundo lugar, tenemos el tema de la planeación. Si ya yo he aceptado el compromiso es porque tengo las herramientas y las capacidades para auditar criptoactivos. Entonces, puedo planear mi trabajo de auditoría. De nuevo, tengo que conocer el tema de los criptoactivos. Distributed Ledger Technology es lo que explicaba Oscar Antonio al principio. Es una base de datos descentralizada. Esa es la tecnología que está detrás de la producción de Bitcoin. ¿Cómo es el tema de la valoración del Bitcoin? ¿Cuáles son las leyes y regulaciones sobre el lavado de activos que pudieran aplicar a las negociaciones con Bitcoin? Hay negocios diferentes para cada tipo de criptomoneda. El Bitcoin tiene un modelo de negocio específico, pero hay otras criptomonedas que están respaldadas por bienes, que te dan derechos sobre bienes. Tú tienes que conocer como auditor qué tipo de negocio hay detrás de la criptomoneda. Se requiere software de auditoría especializado, se requieren auditores que sean expertos en el tema tecnológico, que puedan manejar estos conceptos. Es particularmente un reto porque América Latina en general todavía está muy apegada al papel y al sello. Si un papel no tiene sello, no es válido. Aunque ahora, por la presión tributaria, casi todos los países han adoptado mecanismos de presentación fiscal y de cumplimiento de asuntos fiscales, de pago de IVA y pago de impuestos sobre la renta. De manera digital, todavía hay mucha presencia del papel en Latinoamérica y de sistemas manuales. Entonces, para auditar criptomonedas, tengo que tener un manejo avanzado de la tecnología. Y, por supuesto, el conocimiento del marco legal y regulatorio. En el caso de El Salvador, hay un marco legal y regulatorio ya, que está en desarrollo, como explicaba José David. Ahora viene el reglamento y probablemente pudiera ser que ocurrieran cambios en la ley misma, ¿no? En la medida en que se va implementando, pudieran encontrar situaciones que hacen necesarios cambios. Pero en el resto del planeta no hay un marco legal y regulatorio sobre las Bitcoin, sobre las criptomonedas. Entonces, yo como auditor tengo que tener conocimiento sobre esos aspectos. En cuanto a la evaluación de riesgo, pues yo debo conocer cuál es el ambiente de negocio relacionado con la criptomoneda. Tengo que tomar en cuenta como auditor los errores que pudieran estar asociados al saldo de la criptomoneda. Recuerden los errores que pueden estar asociados al saldo de criptomonedas, si está correctamente valorado, si existe, si es un activo real de la empresa, si yo puedo validar que eso realmente es de la empresa. Como dice, si están almacenados en la wallet del cliente o de un tercero. Recuerden el término wallet que usó Oscar Antonio, es la billetera donde yo tengo mis criptoactivos, pero eso no es un papel, eso es algo digital.
Entonces tengo que ver dónde están almacenados esos criptoactivos. El riesgo pudiera estar asociado también al número de criptoactivos que hay. Hay más de 2.000 monedas o de criptoactivos en este momento. El volumen de las transacciones, o si ese criptoactivo está fuera del blockchain. El blockchain está asociado al Bitcoin, pero otras criptomonedas no están asociadas al Bitcoin, al blockchain, perdón. Entonces, el auditor debe tener conocimiento del emisor de la moneda digital, del criptoactivo, de sus objetivos, sus estrategias, el riesgo de negocio, los seudónimos y el lavado de activos. La mayoría de nuestros países tienen leyes de lavado de activos, contra el lavado de activos y financiación al terrorismo, y entonces el tema de que no se sepa si no es por un código el propietario de la criptomoneda es un reto particularmente importante, porque ese seudónimo, ¿cómo sé yo de quiénes son esos criptoactivos? Muchas de las críticas que hay contra el Bitcoin y otras criptomonedas es que se presta para el lavado de activos precisamente, y que hay organizaciones criminales que se valen de él para poder financiar sus operaciones. También podemos encontrarnos con que el cliente tampoco tiene experiencia de cómo se manejan los criptoactivos, porque no tiene la tecnología tampoco, sino que alguien le dijo, o ahora en el caso de El Salvador, hay una ley que me está obligando a usar el Bitcoin, pero yo no sé cómo funciona eso. Entonces también tenemos un riesgo, porque ¿cómo sabe el cliente que realmente tiene esos criptoactivos? El manejo de las private keys, ¿cómo se llama? Es decir, las llaves que me dan el acceso a las criptomonedas, Bitcoin. ¿Cómo es el control interno que está relacionado con esas llaves? ¿Quién tiene el control de esas llaves? El control de esas llaves está en manos de un tercero o está en manos del propio cliente. ¿Cómo es el control interno relacionado con el uso de esas llaves? Y si están fuera del blockchain. Acuérdense que una de las características del blockchain es que como es un peer-to-peer, como explicaba Oscar Antonio, entonces hay una especie de control de las operaciones. Están validadas todas las operaciones y son públicas, se pueden acceder. Entonces, si están fuera de un blockchain, si son otras criptomonedas, ¿cómo tengo yo ese control? ¿Cómo evalúo? ¿Qué control hay para eso? Eso lo tiene que tener el cliente claro y el auditor todavía más. Entonces son las fuentes de riesgo. En cuanto a las consideraciones sobre fraude, perdón, pues básicamente es el control de la gerencia sobre esas llaves. ¿Quién controla esas llaves? Y las transacciones con partes relacionadas. O sea, hay dos elementos sobre fraude que hay que considerar como auditor en el caso que yo tenga que hacer una auditoría con un cliente que tenga de esa criptomoneda. Bueno, esta es toda mi presentación. Muchísimas gracias. Voy a dejarles ahora con Oscar Chile Monroy, de MGI Chile Monroy en Guatemala, quien nos va a conversar sobre las implicaciones legales, fiscales y contables de la ley Bitcoin. Adelante, Oscar. Muchísimas gracias a nuestros expositores
Nosotros también les agradecemos, estimados amigos, la presencia de todos ustedes. Evidentemente estamos ante un evento muy especial. En mi opinión, es un evento histórico y único por varias razones. No existe en el mundo ningún otro país que reconozca como moneda de curso legal, por ejemplo, una de las criptomonedas como es el Bitcoin. No hay otra legislación para poder comparar las diferencias que hay entre los alcances de la ley. Es la otra razón. Y lo otro es que un país centroamericano pequeño en ese momento prácticamente está siendo objeto de observación. O sea, todos los ojos del mundo están precisamente qué va a pasar. Evidentemente tenemos todavía mucho que recorrer en este tema de las criptomonedas y del Bitcoin, porque es, desde el punto de vista legal, es el primer país que lo legaliza. Entonces, en mi opinión, estamos ante un evento realmente histórico y nosotros estamos viendo el nacimiento, la luz a la legalidad de estas monedas. Ante la publicación de la ley, ya el auge, ya se están a tomar auge, no obstante que años anteriores ya se han venido operando de manera práctica las criptomonedas por la razón de que no hay una ley que las prohíba. En Guatemala no hay ley que prohíba el uso de criptomonedas. Ya países han anunciado que están viendo la posibilidad de utilizar moneda digitalizada. Por ejemplo, la semana pasada, en los medios de prensa de Guatemala, nos enteramos que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de emitir una versión del dólar digital. Es algo de verdad muy especial que podrá ocurrir en muchos eventos. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, públicamente en una conferencia, que eso está en YouTube, expresó su apoyo a El Salvador para la implementación y funcionamiento de la moneda Bitcoin. O sea, al final este tema marcará la historia, ya sea que realmente tenga un avance para bien de la economía o para mal de la economía, que eso lo veremos a futuro. Nuestros ojos todavía lo podrán ver. Entre tanto, nosotros nos seguimos preparando para este tema. El enfoque que es encomendado a mi persona es el alcance de esta ley en nuestras actividades empresariales, profesionales, que no residimos en El Salvador, es decir, los extranjeros como Guatemala, resto de Latinoamérica y el mundo, que dicho sea de paso, quiero decirles que nuestra transmisión está llegando a toda Latinoamérica. Tenemos una inscripción de más de 2.600 personas y también se está difundiendo en algunos países de Europa, Asia y Norteamérica, precisamente a través de nuestra red worldwide. El alcance de la ley, en el artículo 1, si ustedes se dan cuenta, la moneda es de curso legal. Obviamente ya lo explicó José David, que tiene un poder liberatorio y que libera prácticamente las obligaciones. Ok. Lo que hay que considerar, estimados amigos, que la ley, el alcance de la ley Bitcoin, la ley me gusta en lo personal porque solamente tiene 16 artículos. Así deberían ser todas las leyes, es decir, bien, lo que hay que considerar, estimados amigos, bien concisa. Lo que hay que considerar es que la ley tiene alcance desde el punto de vista legal, quiero enfatizar eso, desde el punto de vista legal, tiene un alcance local, es decir, es eminentemente territorial y obliga, yo quiero enfatizar esto, desde el punto de vista legal, a que el Bitcoin se le dé el tratamiento obligatorio para los residentes y agentes económicos que estén realizando operaciones en ese país vecino. Para nosotros es vecino, El Salvador. Ok. Pero este tema legal como que queda un poco relevado en función de las transacciones que cada uno de nuestros países realiza hacia El Salvador, o bien que pudiese tener proveedores de El Salvador. Yo creo que ahí es donde también tenemos que reflexionar, en el sentido de que no solamente es, bueno, es una ley que a mí no me afecta porque es eminentemente local para El Salvador, pero siendo el tipo de legislación que está creando la moneda de curso legal, sí nos va a afectar
no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de negocios. Y ese es mi objetivo, de que darles a ustedes la reflexión para que todos nuestros clientes en Guatemala y las empresas en Guatemala y las empresas en Latinoamérica y las empresas en el mundo se anticipen a las posibles consecuencias de esta ley en sus relaciones comerciales con clientes o proveedores de El Salvador. En primer lugar, si pudimos escuchar de José David, dicho sea de paso, José David es nuestro socio en Salvador de MGI, tiene una capacidad muy amplia en esos temas. Él es contador público y además es abogado y notario, o sea que nos englobó bien su enfoque. El artículo 3 está diciendo que todos los precios serán expresados en Bitcoin y los agentes económicos deberán aceptar Bitcoin como una forma de pago cuando así les sea ofrecido por quien adquiere un bien y servicio. Amigos, la ley está diciendo, voy a ubicarme primero en el territorio salvadoreño. Estoy en El Salvador, presto un servicio. Yo que estoy prestando el servicio, la persona que adquiere ese servicio me paga en Bitcoin. Yo estoy en El Salvador. La ley me dice, bueno, Oscar, usted tiene que aceptar el Bitcoin como medio de pago. Yo no le puedo decir, es que a mí no me gusta el Bitcoin y yo no le acepto Bitcoin, mejor págame en dólares allá en El Salvador. Esa no es opción. O sea, el cliente en El Salvador me estará pagando a mí en Bitcoin. Yo no tengo otra opción que recibir el Bitcoin. Ok. Veamos eso en El Salvador. Ahora salgamos de las fronteras de El Salvador, y aquí es donde quiero que nos pongamos a pensar en ello. Cualquier empresa que esté exportando a El Salvador, su cliente, desde el punto de vista legal, no le va a poder obligar a que reciba Bitcoin. O sea, viene una empresa salvadoreña y diga, bueno, empresa guatemalteca, empresa latinoamericana, yo le voy a pagar en Bitcoin. Desde el punto de vista legal no lo puede hacer, pero amigos, ahora dejemos la legalidad por otro lado. Ahora veamos desde el punto de vista de negocios. Yo quiero que me sigan esto. ¿Qué pasa si un cliente me dice a mí, yo voy a adquirir sus productos o sus servicios en el extranjero, pero le voy a pagar con Bitcoin? Yo salgo con la ley diciéndole, estimado cliente, la ley no me puede usted obligar a que yo le acepte Bitcoin. Es que no le estoy hablando en función de la ley, le estoy hablando en función de negocios. ¿Por qué razón? Porque tengo otra media docena de proveedores que sí me aceptan Bitcoin. Entonces la situación es, o acepto Bitcoin o no le exporto, o no le presto servicios. ¿Se dan cuenta de esa situación? Entonces yo quisiera que reflexionáramos en esos asuntos, porque existe la posibilidad, y eso sí va a ocurrir, estamos hablando a futuro, porque eso sí es la ley no está vigente, existe la posibilidad que empresas residentes de El Salvador, que tienen operaciones a nivel con otros países del mundo, pudieran ofrecer o decirnos, miren, yo solo le voy a pagar con Bitcoin. Digamos, voy a usar una expresión muy popular, si quiere. Si no, ahí están otros proveedores que yo les puedo comprar. Y todos estamos detrás de obtener clientes. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tenemos que estar conscientes de nuestra posición en Guatemala de recibir Bitcoin. Ahora bien, yo quiero hablar un momento ahora exclusivamente de Guatemala. ¿Qué pasa con un exportador guatemalteco que esté exportando, obviamente, sus productos a El Salvador, y El Salvador, el cliente le dice, mire, le voy a aceptar con Bitcoin? O lo acepta o le compro a otro. Bueno, le acepto. Bueno, ok. Entonces recibirá Bitcoin. Para el exportador guatemalteco que reciba Bitcoin, estimados amigos, eso lo vamos a ver más adelante, la recomendación es que lo convierta de manera automática en dólares, conforme a la misma legislación salvadoreña o conforme con el agente económico que maneje los cambios de este tipo de moneda. ¿Por qué razón, estimados amigos? Cuando un exportador solicita la devolución del crédito fiscal, las normas fiscales en Guatemala exigen que se hayan liquidado las divisas de la exportación. Y resulta que el Bitcoin, ya lo dijo la Superintendencia de Bancos en Guatemala, revisen ustedes las legislaciones de sus otros países, si el Bitcoin, o mejor dicho, una moneda virtual, es reconocida como divisa. En Guatemala, la Superintendencia de Bancos ya tiene comunicaciones por escrito, están en la página de la Superintendencia de Bancos en nuestro país, indicando la
y específicamente diciendo el Bitcoin no se considera divisa. Entonces el exportador guatemalteco, ténganlo presente, si llegó a una negociación y no tiene de otra, por decirlo así, pues la ley no le puede aplicar. Es decir, mire, usted no me puede a mí obligar a obtener Bitcoin. Tampoco estoy obligado a comprarle, entonces no le compro. Ok, llegamos a un entendido así de buena manera, entre comillas, que voy a aceptar el Bitcoin. Entonces, si estoy exportando mis productos, yo lo debo de convertir a dólares si es que estoy solicitando crédito fiscal, porque las normas de la devolución del crédito fiscal me exigen que las divisas se hayan liquidado en el sistema bancario para que sea objeto de devolución del crédito fiscal que corresponda. Esa parte la tienen que considerar. Ahora bien, siempre dentro de la misma localidad de El Salvador, hay una excepción que ya se explicó también, que quedan excluidos de la obligación aceptar el Bitcoin ante un hecho notorio, y eso está referido a que no se tenga acceso a la tecnología. Ok, veamos aquí esta parte, estimados amigos. Empresas de capital guatemalteco constituidas en El Salvador, empresas de capital de cualquier país de Latinoamérica constituidas en El Salvador o de cualquier parte del mundo constituidas en El Salvador, como están en territorio salvadoreño operando, tienen la obligación en sus ventas y prestaciones de servicios aceptar el Bitcoin. Ahí sí no hay discusión, porque la ley obliga a que se acepte el Bitcoin. La única excepción que la empresa allá residente en El Salvador que pueda argumentar, que está en el artículo 12, de no aceptar el Bitcoin, es que tenga un hecho notorio, que no tenga la tecnología para ejecutar las transacciones en Bitcoin. Pero nosotros sabemos que eso realmente es muy, muy lejano que pueda ocurrir, porque prácticamente todo tenemos más de un dispositivo que nos permite accesar a Internet, y eso ya se convierte prácticamente, es casi el 100% de operaciones. Ahora bien, entonces, estimados amigos, en sus empresas que operan en El Salvador, van a convivir con dos tipos de monedas, las residentes en El Salvador, los clientes que le pagarán en dólares ahí mismo en El Salvador, y los clientes que le pagarán en dólares ahí mismo en El Salvador. Entonces tendrá las dos monedas. Estimados amigos, hay que hacer un análisis de sus empresas para decidir qué hacer. Tener en sus cuentas dólares y tener en su monedero virtual Bitcoin, y tenerlo en su contabilidad en Bitcoin, obviamente, como se expresó, contabilizado en dólares. Esa es una decisión que se tiene que tomar. Si no se quiere tener ningún riesgo por la alta volatilidad del Bitcoin, entonces los usuarios, más adelante lo vamos a ver, pueden convertirlo automáticamente a dólar estando allá en El Salvador. Ese es el punto que hay que considerar. Entonces, al final de cuentas, la excepción sí es casi que no va a aplicar para las empresas, porque las empresas evidentemente se tiene el mecanismo tecnológico muy disponible a la mano. Los registros contables en El Salvador para nuestras empresas de capital guatemalteco, latinoamericano o del mundo constituidas, en El Salvador se seguirán llevando en dólares al tipo de cambio que fije el mercado. Ok, el tipo de cambio entre el dólar y el Bitcoin lo fijará el mercado. ¿Cómo lo va a fijar? ¿Qué tipo de referencia se va a tomar? Son los cuestionamientos que debe de resolverse en el reglamento que está imponiéndole la ley al Ejecutivo de El Salvador. Es decir, tiene que haber un reglamento para ver de dónde yo puedo tomar como referencia el tipo de cambio entre el dólar y el Bitcoin. Por ejemplo, el tipo de cambio entre el dólar y la moneda local lo decide en Guatemala el Banco Central. Es el tipo de cambio que se aplica para las operaciones contables. Nosotros podemos tener cuentas en dólares, pero se registran en quetzales al tipo de cambio según el Banco Guatemala, según el Banco Central, y así similar debe estar en los demás países. Y aquí esperamos una normativa de cómo registrar las cuentas bancarias en Bitcoin al tipo de cambio del dólar para registrar la expresión en dólares en la contabilidad allá en El Salvador. Esta parte hay que considerarla de manera muy especial. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales? Bueno, nuestras empresas allá constituidas en El Salvador
Ya dijimos que ahí sí les aplica la ley. Estoy reiterando eso para hacer la separación del alcance de la ley. Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Y aquí hay que estar conscientes en un aspecto. O sea, ya eso lo dijo ampliamente José David, muy bien comprendido, pero la reflexión que yo quiero hacer es, porque existe la duda, pues, en mi opinión, el procedimiento sería de la siguiente manera para el caso que voy a exponer. La empresa residente en El Salvador, pues, obviamente puede ser de capital salvadoreño o de capital extranjero, puede pagar todas sus contribuciones tributarias en Bitcoin, obviamente, si tiene de su billetera Bitcoin. Pero lo que hay que considerar es que la ley no está diciendo, porque puede haber un caso de una empresa con capital nacional de Guatemala o de Latinoamérica ya, que la administración tributaria decida decirle, mire, me está reclamando un crédito fiscal a devolverle, pero yo le voy a pagar con Bitcoin en base al artículo 4. En nuestra opinión no aplica, porque allí no se trata de una contribución tributaria. Cuando se habla de contribución tributaria se refiere al sujeto pasivo, al contribuyente, obligado a las contribuciones tributarias para el Estado, cualquier tipo de tributo, las que ya se mencionaron. Pero cuando la administración tributaria tenga la obligación de devolverme al contribuyente créditos fiscales, no son contribuciones tributarias de la administración para el contribuyente, por lo que no encaja en esta exigencia. Entonces se los dejo para que lo tomen en cuenta, que eso se puede ir dando en el camino para irlo dilucidando. Luego, en cuanto a los intercambios de Bitcoin que no están sujetos a lo que es la ganancia de capital, ya se explicó ampliamente que en ese sentido los intercambios en Bitcoin sí quedan fuera de la ganancia capital, como cualquier moneda. Ya José David explicó ese asunto. En el tema de lo que es, en qué consiste la convertibilidad automática. Y aquí es donde viene lo que nosotros podemos hacer para nuestras empresas residentes en El Salvador, de capital latinoamericano, o de otro país del mundo. No puedo yo negarme como una empresa constituida en El Salvador a que me paguen con Bitcoin. Ok, entonces yo tengo que recibir Bitcoin obligadamente. Pero la convertibilidad automática a que establece el artículo 8, lo puedo yo utilizar. Nótese la amplitud de la redacción. La amplitud de la redacción está diciendo que el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin. Y me detengo allí. En esta parte, cuando está diciendo al usuario, no está diciendo a los tributarios, o sea, las empresas que tengan negocio, o a la persona que tenga negocio, o a la persona que esté contribuyendo al régimen allá, tributario allá en El Salvador. Cuando hablamos de usuario, se está refiriendo precisamente a ellos, los que usen la moneda, lo que abre una posibilidad de que personas que deseen invertir en Bitcoin pueden constituirse en El Salvador y como usuarios en un momento determinado pueden aplicar el artículo 8. O sea, eso no está cerrado solo para residentes salvadoreños. Puede ser cualquier usuario que utilice ya en El Salvador la moneda Bitcoin. Ahora bien, para nuestras empresas residentes en El Salvador, yo hablo mucho de eso porque Guatemala particularmente, que estamos a unos 180 kilómetros del Salvador por tierra, de hecho que llegamos más rápido por tierra que por avión. Para las empresas guatemaltecas que operan allá en El Salvador, al recibir obligadamente el Bitcoin, pueden aplicar este artículo 8. Tomen en cuenta esto, estimados amigos empresarios residentes allá. En ese sentido, lo que establece la convertibilidad automática quiere decir, por ejemplo, realizo una venta en $1,000. Me pagan en Bitcoin allá. Se estoy hablando de operaciones internas. $1,000. Pero me pagaron el 0,0000000 de Bitcoin. O sea, 1 de Bitcoin. Ya lo tengo en mi billetera virtual. ¿Puedo yo acudir a las diferentes alternativas que pondrá a disposición el Estado?
es decir, el Estado de El Salvador, ni siquiera es el gobierno, es todo el aparato estatal. La disposición que yo puedo acudir a alguna de esas opciones de establecimientos que establezca el Estado en El Salvador para indicarle, yo hice una venta en $1,000 y, oígase bien, pues así es nuestra interpretación que va a operar, excepto que el reglamento lo defina de otra manera. Tengo esos $1,000, hice una venta en $1,000 y recibí el 0,0000001, hablemos de uno, por ejemplo, de Bitcoin. Necesito tenerlo en dólares. Entonces, el usuario va a usa esa alternativa y en automático le tienen que acreditar $1,000 a su cuenta, obviamente debitándolo de su billetera virtual. Entonces, en el momento yo estoy convirtiendo los Bitcoin a dólares, pero tengo que acudir a esas oficinas estatales. Y eso lo dice la norma en El Salvador, que solamente lo podrán hacer las entidades estatales que habilite, valga la redundancia, el Estado. Entonces, la convertibilidad automática funcionará de esa manera, en el sentido que una empresa residente en El Salvador o un usuario residente en El Salvador recibe pagos en Bitcoin, puede convertirlos automáticamente y en el momento a dólares al valor de su mercancía en dólares o al valor de sus prestaciones de servicios en dólares. Un profesional llega a hacer trabajos allá o tiene su oficina allá y le pagan en dólares, pero no quiere conservar Bitcoin, no quiere conservar los Bitcoin, entonces tendría que acudir a esa convertibilidad automática. En el sentido, lo que busca aquí la ley es que el que recibe el Bitcoin no sufra las consecuencias de un descenso brusco del Bitcoin. Obviamente, si se quiere arriesgar, lo mantendrá en su billetera y podrá gozar de los posibles incrementos que pueda tener esa moneda. Pero si no se quiere tener ningún riesgo, es más que ni me caliente la billetera, el Bitcoin, sino que pase directamente a dólares haciendo uso de la convertibilidad automática. Reitero que eso es lo que estaría realizando el Estado para los que no quieran conservar el Bitcoin. Me parece una salida muy buena. Precisamente de la obligatoriedad de recibir el Bitcoin, pues no me preocuparía. Sigo teniéndolo en dólares sin tener ni pérdida ni ganancia, porque me están garantizando que se convierte automáticamente al precio del servicio que estoy brindando o al precio del bien que yo estoy vendiendo. Eso considéralo para sus empresas y operaciones en El Salvador. Ahora bien, vean ustedes esta disposición, el carácter retroactivo de la ley, que me parece interesante comentarlo. Ninguna ley tiene efecto retroactivo. Nosotros los que sabemos un poco de leyes sabemos que solamente es retroactiva las leyes en materia penal cuando favorezcan al reo. En este caso, esta ley claramente está estableciendo la aplicación retroactiva de la norma al indicar en el artículo 13 que todas las obligaciones en dólares existentes antes de la vigencia de la ley, es decir, en este momento, en enero, febrero, marzo, etcétera, antes del 9 de septiembre, pueden ser pagadas en Bitcoin. Ok, amigos, tomemos en cuenta esta disposición. Nosotros como empresas extranjeras, con operaciones con agentes económicos de El Salvador, ya sea clientes o proveedores. ¿Por qué razón? Aquí es donde tenemos que nosotros tener presente que en algún momento alguna empresa en El Salvador nos pueda decir, el préstamo que le tengo de hace un año, yo se lo voy a pagar en Bitcoin. Pues puede entrar en esa posición. Bueno, yo no le acepto Bitcoin porque yo no soy residente en El Salvador. Entonces, estamos hablando de una empresa extranjera con una operación con una empresa residente en El Salvador. Pues obviamente, si yo no acepto el Bitcoin, porque no me tiene por qué obligar a hacerlo, yo lo que tendría que hacer es demandar a la empresa residente en El Salvador para obligarlo a que me paguen dólares. Pero se dan cuenta ustedes del problema de los costos de ese procedimiento legal que yo tendría que llevar. Entonces, en este caso, estimados amigos, si ustedes tienen operaciones desde ya con El Salvador, obviamente sabemos que sí, tienen cuentas por cobrar al Salvador de sus cuentas, deberían de coordinar ya con ellos que el único medio de pago será en dólares.
y para ello nosotros estamos haciendo esta sugerencia como una forma de una sugerencia. No está escrito en piedra. Ustedes tendrán sus propias interpretaciones y tener otras acciones que les puedan asegurar su cobro de sus servicios en sus ventas. Si residen en el extranjero, a que celebren un convenio con la empresa en El Salvador a efecto de que el medio de pago sea el dólar y no el Bitcoin claramente. Eso puede hacerse para las operaciones que ya se han efectuado, las ventas que ya se han exportado, los servicios que ya se han prestado de empresas extranjeras a El Salvador. Sugerencia: celebremos un contrato en este momento para quedar convenidos que el medio de pago de la venta de los servicios será en dólar y debería expresarse, pues, que ya son redacciones que cada quien lo tendrá que particularizar y homogeneizar según su empresa y a indicar que no se recibirá el Bitcoin. Desde el punto de vista de nosotros los extranjeros hacia El Salvador, insisto, una empresa residente en el extranjero con operaciones allá podría decir, pues, ¿para qué lo voy a hacer si esa ley a mí no me alcanza? Porque esa ley solo obliga a los salvadoreños. En eso estamos clarísimos. No estamos diciendo que la ley tenga una fuerza extraterritorial. Lo que estamos diciendo, lo que tiene fuerza extraterritorial son las negociaciones. Un cliente nuestro nos puede decir eso. Decir, bueno, yo le estoy pagando en Bitcoin, si no lo acepta usted, entonces entablemos un proceso judicial. Bueno, eso ya me implica mis costos, ya me implica tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, entonces, si nos damos cuenta, de manera general, las implicaciones hacia el exterior básicamente son las principales que hemos hablado. Obviamente, en el camino iremos detectando algunas otras y nosotros estaríamos estaríamos aplicando las reformas, los cambios o las ampliaciones que se establezcan en el reglamento de la ley. De manera, pues, que nuestras operaciones a nivel internacional sí se van a ver afectadas en algún momento desde el punto de vista de los negocios, no desde el punto de vista eminentemente legal, no, pero ya dijimos las diferentes opciones también desde el punto de vista de negocios y estrategias comerciales que podemos aplicar para que nuestras relaciones hacia El Salvador o de El Salvador se mantengan siempre con la debida armonía, con la debida diligencia y con la debida productividad para cada una de nuestras empresas. Y con esto finalizamos esta exposición y dejamos en uso la palabra a Andrea para ver si tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias y estén atentos a nuestras comunicaciones porque como nos vayan habiendo adaptaciones, cambios, ahí también estaremos evaluando para publicarlas en apoyo a toda la comunidad internacional de negocios. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Muy interesante, sin duda. Gracias a los expositores por su tiempo y dedicación para ofrecernos este espacio y toda esta información. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Esperamos que haya sido de interés y haber podido colaborar en proporcionar más conocimiento en torno a esta temática. Quiero comentarles que en la web de MGI Worldwide with CPAI pueden ver a todo el listado de representantes a nivel regional y a nivel global por mayor información o asesoramiento con todos los correspondientes contactos que quedan a disposición de todos. Muchas gracias, damos entonces por finalizada la conferencia y que tengan todos un excelente día.